región de Siria a la que fueron deportados la mayoría de los armenios acabaría quedando fuera de los dominios del imperio al término de la Primera Guerra Mundial. Una parte de los armenios reasentados dentro del país y los líderes de las milicias que habían cometido delitos comprendieron que no podían quedarse en el país y huyeron a los países ricos de Occidente. De esta manera nació la diáspora armenia, liderada por gente que se había visto implicada en acciones terroristas dentro del territorio de Turquía o que había cometido algún delito. Penetrando en la organización de los grupos de la diáspora, empezaron una nueva etapa de la propaganda armenia cuyos primeros ejemplos ya se habían presenciado a principios del siglo XIX. Esta actitud negativa de los armenios de la diáspora hacia Turquía es pronto usada como una oportunidad por los países occidentales. Al término de la Primera Guerra Mundial, Turquía rechaza el Tratado de Sèvres y empieza la guerra de liberación que acabaría ganando, dejando en papel mojado los planes que las potencias occidentales tenían para Turquía. Turquía fue así el único país que trazó él mismo sus fronteras en la región del Oriente Medio. Entonces el poder blando y las presiones diplomáticas asumen un papel más importante para lograr unos planes que no se habían materializado por la fuerza bruta. Al haber disminuido la población armenia en Anatolia, esos mismos sectores dirigen sus esfuerzos a encontrar nuevas divisiones para desmembrar a Turquía. Con ese objetivo, se trabaja sobre todo lo que pueda generar presión sobre la recién proclamada República de Turquía, el separatismo étnico-confesional y la diáspora armenia. Así nació una nueva alianza entre las antiguas milicias reorganizadas dentro de la diáspora armenia en los países occidentales y las potencias coloniales. A pesar del reconocimiento internacional de Turquía con la firma del Tratado de Lausana, que sustituía al de Sèvres, la propaganda de la diáspora armenia intenta bloquear la diplomacia con Turquía con el objetivo de mantener intactas las disposiciones del Tratado de Sèvres. Un ejemplo de ello es la votación en contra del Senado de Estados Unidos del Tratado de Lausana entre Turquía y Estados Unidos, firmado por estos dos países tan solo 13 días después del Tratado de Lausana original. Un grupo de presión dirigido por Bahan Kardashian, ex ciudadano otomano, logró mediante protestas en contra de la repetición de la votación y distintas campañas de presión obstaculizar el acuerdo tras 4 largos años de debates. Estas presiones hacia Turquía, país que acababa de lograr la independencia y estaba estableciendo relaciones diplomáticas desde cero, fueron percibidas como un instrumento para restaurar las disposiciones del Tratado de Sèvres, especialmente durante esos primeros años. Por más que Armenia no fuera más que una república soviética, los armenios de la diáspora mantienen una postura totalitaria con el sueño de la Gran Armenia y prosiguen sus acciones contra Turquía y Azerbaiyán. Gracias a la postura constante adoptada por la República de Turquía durante esos años, la propaganda armenia no logró materializar sus objetivos. La propaganda de la diáspora armenia adquirió otra magnitud en los años siguientes. Los líderes de la diáspora armenia en los países occidentales usan su voto como un nuevo frente en las democracias de esos países y consiguen, así, logros materiales y morales. Una de las condiciones básicas de los armenios para ser parte activa en la política de dichos países era la de crear alianzas con fuerzas políticas que mostraran un rechazo a Turquía, manteniendo así vivas las denuncias por el presunto genocidio. Así se acabó generando la maquinaria del llamado genocidio, gracias a los beneficios materiales logrados tanto por la diáspora como por los líderes del movimiento en Armenia. La eficacia de la diplomacia turca y la constatación de que la República de Turquía era la continuación de una presencia histórica en la región debilitó las pretensiones y la propaganda de la diáspora armenia. El periodo comprendido entre 1930 y 1965 es considerado como un periodo en el que la propaganda de los grupos armenios se debilita. En la década de los 70, Turquía se posiciona claramente en uno de los bandos de la Guerra Fría y además surge el conflicto de Chipre.
En 1974 se lleva a cabo con determinación la operación militar Atila en Chipre, provocando la reacción de algunos estados occidentales. En ese periodo, la organización terrorista armenia Asala comete atentados contra diplomáticos y civiles turcos, convirtiéndose en el principal actor del terrorismo armenio de esa década. La diáspora armenia, con sus pretensiones y acusaciones de la maquinaria del llamado genocidio, logra entablar cooperación con grupos de presión y otros grupos cuyos intereses entran en conflicto con los de Turquía. Mientras los atentados terroristas prosiguen, sus pretensiones infundadas empiezan a penetrar en la esfera pública de los países occidentales con mucha más eficacia. Mientras Turquía se posicionaba por buscar una solución al conflicto, los líderes de la diáspora preferían que se extendiera en el tiempo. Al mantener la cuestión armenia continuamente en la agenda pública, se lograba el objetivo de que fuera empleado en contra de los intereses de Turquía. La falta de veracidad y razón en las pretensiones de la diáspora armenia y sus líderes podemos encontrarla en un relato titulado Miras, escrito por un testigo armenio de los sucesos, Bahan Totovens. Escuchemos un fragmento de su historia. Érase una vez una gran batalla que estalló. Todo el mundo quedó cubierto por el humo de la pólvora y por todos lados corrían ríos de sangre. Nuestros compatriotas ricos y los líderes de los países occidentales le susurraron al oído de esta antigua nación: «Te ha llegado el momento de la libertad. Dale a tu vecino. Golpéale su látigo con tu cruz». Los ojos bellos y negros de esta antigua nación brillaban por su deseo de libertad y se lanzaron a una guerra desequilibrada. Golpearon y fueron golpeados. Al final, de este pueblo antiguo, no queda más que el recuerdo de una pesadilla. Luego, esos ricos compatriotas y líderes de los países occidentales se rieron con sarcasmo ante las cenizas y los huesos. Y la historia llegó a su fin.